como cada semana, nuestro terapeuta personal, don Raúl Fernández. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, con un poco de fresco, pero bien, lindo. Pero bueno, hay que, al mal tiempo dice que buena cara. Yo también soy de verano, tengo ganas ya del calorcito. Sobre todo te voy a decir de quitarme las botas y los calcetines y que los pies digan bien, bien, ya me ha liberado. ¿Y el agobio en los hombros y en la espalda por no, el frío? No, pero ¿no? Sí, y además, como sé que a 1 hora de camino existe otro mundo y hay sol, no sé, fíjate que yo creo que los que viven en el sur se dan cuenta de inmediato de los que vivimos en otra parte. Sí. Por la ropa, ¿no? Me acuerdo de una anécdota, una chica que vive en el sur y me decía, no, yo me compro las botas en invierno y tal, y mi madre me dice, muchacha, ¿para qué te compras esas botas en invierno aquí? Si aquí con unos tenis va que chuta, que aquí no hace tanto frío como para eso, ¿no? Y es verdad, Sí, es sí, verdad. sí. A 1 hora de camino, fíjate, qué suerte tenemos. La verdad que sí, que vivimos en un paraíso. Totalmente. Sí. Bueno, hoy hablamos exactamente de, espérate que lo miro aquí, hablamos de terapia con ventosas. Sí, bueno, tú sabes, aquí se ha conocido la ventosa típica con el vasito de yogur que venían de cristal redonditos, con un hisopo empapado en alcohol y se le daba fuego y entonces... pero me llamó la atención mucho que un medallista olímpico, 28 medallas, bueno, esas las que yo encontré por ahí, Michael Phelps, en alguna fotografía salió con unos moretones, comúnmente llamados chupones. Es verdad. Por todos lados, y cuando le preguntaron, dijo él que gracias a la ventosoterapia, o sea, terapia con ventosas, él no padecía enfermedades, pero las ventosas activan la circulación sanguínea, nutren los músculos, tendones y ligamentos, y también ayudan a quitar la famosa gelosis, las adherencias, los acortamientos musculares. Bueno, según cómo se trabaje, va a producir una serie de beneficios tremendos, y entonces este medallista pues atribuye una de sus potencias a que siempre le están haciendo ventosoterapia. Es verdad que después salieron imágenes de otros deportistas y incluso de otros famosos que tenían esa especie de chupones. Y hablando de chupón, el otro día me decía otro colaborador en otra sección que había muerto un chico después de que su novia le hiciera un chupón. Bueno, ya lo podríamos titular vampirismo. Depende de dónde se haga, depende cómo se haga. El coágulo le fue directamente creo que fue al corazón, y el chico falleció, ¿no? Claro, por eso te decía, depende cómo se practique. Supuestamente la terapia con ventosas, una terapia que tiene más de 2.700 años de historia escrita. Yo siempre pienso que cuando 700 años antes de Cristo se dejó escrito los beneficios de las ventosas, quiere decir que como mínimo 30, 40 o 100 años antes ya se estaba haciendo y se fue comprobando la efectividad de esta forma de terapia. Lógicamente también cuando hacemos los cursos en este caso de ventosas, sabemos dónde y cuándo no se debe aplicar las ventosas. La otra cuestión, fíjate que nuestras abuelas, yo me acuerdo cuando era pequeño de edad, que como padecía tantos problemas bronquiales, me ponían ventosas en la espalda. Y fíjate que cuando estudias la terapia de ventosas, llegas a una conclusión, por lo menos yo, que no hace falta llegar
a ese moretón. Se puede trabajar muy bien, a lo mejor hay que hacer 2, 3 sesiones más, pero no hace falta dejar marcas. O sea, que sea tan intenso la ventosa. Exacto, exacto. Vale. Fíjate que hay varios tipos de ventosa, la ventosa caliente y la ventosa, vamos a llamar fría o del tiempo, vamos a decirle así. La ventosa caliente, hoy la mayoría de los terapeutas usamos un hisopo, por ejemplo en un palito, en una tijera, un hisopo de algodón empapado en alcohol, flameamos un poquito dentro de la ventosa y la aplicamos sobre la piel. Previamente tenemos que ver que no hayan esemas, que no hayan cicatrices, que no haya sobre todo cicatrices recientes, que no haya algún tipo de problema de piel o también en problemas cardíacos, cardiovasculares. Debemos tener precaución o no hacer terapia con ventosas. Porque ¿la ventosa se puede poner en cualquier parte del cuerpo, como la acupuntura? Sí, se puede poner en cualquier parte del cuerpo, siempre entrecomillado. Podemos, por ejemplo, hacer en muslos, podemos hacer en pantorrillas, podemos hacer, sabes, hoy la tecnología ha hecho que puedan fabricar mini ventosas, pequeñas ventosas. Antes eran de un diámetro de 6, 8 centímetros, ahora hay ventosas de 2 centímetros que pueden ser para cervicales, puede ser para rodillas, inclusive anatómicas, en que, por ejemplo, aquí la curva del trapecio o el deltoides o la rodilla, volvemos, y tienen una pequeña concavidad que ayuda a aplicarla y que se agarre la ventosa ahí. En este caso, ventosa fija, ¿no? Porque luego hay otro tipo de trabajo. Claro, y después para aquellos que le tienen miedo a todo. Le tienen miedo a la aguja de la acupuntura, le tienen miedo a, pues yo qué sé, a un montón de cosas. ¿Es indoloro? Es indoloro, volvemos, mira, te decía, antes estaba nada más que la ventosa caliente, ventosa de madera, de bambú, de cuerno ¿cómo se llama?, de toro o de buey. Ahora hay ventosas con... yo pensé en traerlas, pero digo, bueno, demasiado bulto, con una pera de goma, y entonces uno puede graduar si aprieta más la pera y succiona más potente, o si lo hace a medias y entonces da menos fuerza. Y digamos que la última tecnología es con una bomba de succión que vas dándole 1, 2, 3 succiones, y entonces absorbe con más fuerza. Esas son ya, bueno, hay de cristal y hay de plástico, con unas válvulas que puedo sacarla. Y fíjate que dijiste algo interesante, personas con miedo. Yo, por lo menos en mi consulta, siempre cuando tengo que trabajar con alguna terapia que la persona se arripia, lo primero que le digo, yo pongo la primera aguja y si me dices quítala, la quito. O sea, podemos trabajar con digitopuntura, podemos trabajar con técnicas que tardaremos más, pero te vas a sentir bien. Pero siempre ocurre normalmente, en el 99% de las oportunidades, pongo la primera aguja y la persona me dice, pon otra. O sea, me deja continuar. ¿Sabes por qué? Hay una confusión entre la aguja de inyección, que tiene 15 veces más diámetro que una aguja de acupuntura. Esto es importante. Además, la aguja de inyecciones tiene un bisel de unos 30 grados y la aguja, un corte transversal de 30 grados, y la aguja de acupuntura es de filo redondo. Por lo tanto, la penetración es más rápida y muy poco molesta prácticamente. Y luego desde hace unos años se usa un aplicador guía, es un tubito que puede ser de plástico o de metal,
meto la aguja ahí y la aguja sobresale unos 3 o 4 milímetros. Entonces pongo sobre la piel el aplicador, le doy un toquecito a la cabeza de la aguja y entra. Y prácticamente no se siente la penetración de la aguja porque como está apoyado la guía de plástico o de metal, entonces la persona está sintiendo que están oprimiendo y cuando pasa la epidermis, la dice, aguja, ya está, y se no me he enterado. No se entera. Ah, vale. Luego, también la longitud de las agujas asusta un poco porque usamos agujas, vamos a ponerle entre 3 centímetros a 5 centímetros, y cuando ves eso dices, ¿a dónde vas? ¿Me vas a sacar? ¿Me la pones en el pecho y me la sacas por la espalda? Y luego, no, la aguja larga facilita al terapeuta una mejor manipulación de la aguja, porque yo siempre explico, la aguja en sí yo la clavo y no hace nada, tengo que luego hacer unas manipulaciones para llamar la energía, para sedar o tonificar o dispersar. Entonces todo eso es lo que puede un poco poner en alerta a la persona, pero luego normalmente aceptan perfectamente la acupuntura. Siempre te pregunto, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, yo tengo un niño pequeño o un adolescente, ¿existe alguna contraindicación? Es decir, personas que tengan pues este tipo de enfermedad o niños, ¿no está indicado utilizar las ventosas? Normalmente, vuelvo a repetir, los problemas de piel. Luego, cada caso va a ser diferente. Siempre decimos no hay enfermedades, sino hay enfermos, y tengo que tratar a cada persona según lo que necesite esa persona. Fíjate que se puede trabajar en niños. Antes te decía, yo con la ventosa moderna de bomba puedo graduar la potencia que le doy. Entonces, si yo estoy mirando la cara del niño y doy un poquito de potencia y el niño me lo acepta bien, que está, digamos, con una cara de tranquilidad, bueno, pues sigo adelante. Y también en el tiempo puedo, es que la ventosa, cuando la sabes trabajar, llega a ser placentera más que molesta. ¿Ah, sí? Sí, fíjate, bueno, podemos trabajar un gran número de afecciones: tos, asma, gripes, bronquitis, catarros, lumbago, ciática, inflamaciones, dolores, contracturas, sacar... algo que me llamó mucho la atención. ¿Sabes dónde ponían las ventosas yo voy a decir nuestros antepasados? ¿En qué zona prevalente ponían las ventosas? En la parte superior de los omóplatos, las palas ilíacas, los omóplatos, en la parte de arriba, entre cada omóplato hay una franja en la parte superior, llegando cerca del cuello. Bueno, curiosamente, para la medicina china hay 2 puntos, uno debajo de otro, a un pulgar, uno debajo de otro, que sería debajo entre la segunda y tercera dorsales y tercera y cuarta dorsales, que uno se llama fong de pulmón en chino. Lo traduzco al español y es viento de pulmón. Y el otro punto, pulmón solamente. ¿Y qué significa esto? ¿Para qué nos ponían las ventosas calientes en aquellos tiempos? Sacar frío, sacar humedad, sacar ese viento helado que nos producía ese dolor de espalda, ese dolor de cuello, ese estado gripal. Curiosamente, siempre se ponía más en esa franja superior que, por ejemplo, en la zona lumbar o dorsal. Si había una lumbalgia, una dorsalgia, se ponía por ahí. Pero lo característico es que en medicina china a los catarros, bronquitis, todo esto, se le llama viento frío y humedad. Por lo tanto, llegué a la conclusión que había
un conocimiento de esa mente universal transmitido en todo el planeta, porque en muchísimos lugares se usaron las ventosas, prácticamente en todo el mundo, y siempre se aplicaba en esa zona. Y claro, no iban a ir los chinos por ahí diciendo, mira, es que entró viento frío y humedad aquí, ¿no? Dolor de hombros. Bueno, es que la terapia con ventosas se puede usar inclusive en forma de masaje, en forma estática, o sea, tiene mucha forma de aplicar. Oye, y estaba preguntando, o pensando, claro, depende de lo que aguantemos, también, aunque decías que es indolora, pero bueno, que la intensidad puede ser mayor o menor. Es que se le va preguntando al paciente. Claro, claro. O sea, llegará un momento en el que a lo mejor si aguantamos mucho, sí nos podría quedar alguna marca. Claro, yo esto me lo haría en invierno. En verano no, porque no voy a ir yo a la playa claro. con esos rosetones. ¿Cuánto nos puede durar? Bueno, es que depende de la potencia, puede durar una semana, puede durar... La marca, pero siempre te diré lo mismo. Fíjate, yo tuve una experiencia un poco amarga una vez que venía un señor con una contractura también ahí en el omóplato, le hago terapia con ventosa. Yo en aquel momento estaba empezando y no me puse a pensar, y el hombre se fue muy contento, podía levantar el brazo, mover el brazo después de 40 minutos de terapia, y resulta que al día siguiente me llamó, me montó un gallinero más que un pollo, y yo asombrado dije, ¿por qué? ¿No puedes mover el brazo? ¿Ahora te duele más? No, mi mujer, que con quién había estado, que cómo me habían dejado esos chupones por ahí, y claro, a partir de ahí dije, no dejo más marcas. Vino la mujer, tuve que hablar con ella, volver a hacerle la terapia al hombre, que todavía no estaba totalmente restablecido, delante de ella, para que viera que realmente no había sido otra cosa, sino una terapia que en aquel momento, bueno, yo no me había puesto a pensar que podía causar esa situación, ese efecto, ¿no? Y entonces a partir de ahí bajé la intensidad, cambié también de tipo de ventosa, en vez de ventosa caliente, estas con la pera de goma, o las otras con la bomba de succión, que yo puedo graduar la potencia de succión, y entonces no dejar marca. Y luego el tiempo también es muy importante, ¿eh? Y la forma, si yo la dejo estática, va a dejar marca, y si doy mucha fuerza de succión, si yo voy haciendo un deslizamiento, pongo un aceite o crema y voy deslizando, voy a conseguir un efecto muy parecido al de estática, pero no va a dejar marca. Bueno, también le decimos a nuestros oyentes que ojo con hacerlo en casa, porque claro, sí, seguro que uno entra en internet, hay tutoriales. Sí, para todo. De cómo hacerlo. No es recomendable hacerlo sin una formación previa. Sí, porque también siempre volvemos que a veces no es aconsejable si hay un herpes o si la persona tiene un estado de debilidad muy grande. Hay un hecho muy curioso, tenemos unos canales a los costados de la médula espinal, de la columna vertebral, que se les llama shu de los órganos, puntos de asentimiento, y poniendo ventosas en cada uno de esos puntos, izquierda y derecha, equilibro los canales y los órganos en general. O sea, puedo hacer una terapia equilibradora de todos los órganos y vísceras del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, es importante saber, antes nuestros antepasados ponían las ventosas, bueno, a la aventura, y sí podían producir alguna lesión que normalmente no llegaba a ser grave, pero tú estabas diciendo algo. Si fíjate, en una oportunidad vi un reportaje porque habían puesto ventosas donde había varices,
se había producido la rotura de una variz y esto luego había traído consecuencias bastante serias. Por lo tanto, el conocimiento de cómo practicar, cuándo y dónde practicar la terapia con ventosas es muy importante. Bueno, ¿alguna cosita más, Raúl? Bueno, volver a repetir, ahí se pueden practicar con acupuntura, se puede con medicación mandada por el médico, por ejemplo, ahora estamos con los catarros, la bronquitis, todo. Muy bien, podemos hacer ventosas, sacar ese enfriamiento que está ahí dentro y ayudar más a la medicación, hacer un efecto más rápido y contundente de la medicación. Por lo tanto, es súper aconsejable la terapia con ventosas. ¿Dónde te encontramos? Venga. En la Cruzanta, en la calle Puldón, número 1, segundo piso, puerta 13, en el edificio El Cedro, y el 607 15 62 46, mi Facebook, Terapias Raúl Fernández. Te espero la próxima semana. Aquí estaré. Gracias. Buenos días.